son tus deseos? Yo les invito a que nos tomemos un momento para pensar en cuáles son nuestros sueños. ¿Qué es lo que deseamos? ¿Qué es lo que anhelamos en lo más profundo de nuestro corazón? Seguramente todos tenemos algo en nuestro corazón, algo que nos inquieta y que deseamos fervientemente alcanzar. Vamos a poner eso que está en el corazón ahora en este momento delante del Señor. ¿Qué les parece? Vamos unos segundos y le entregamos al Señor ese sueño, ese deseo que tenemos en nuestro corazón. Señor, tú has escuchado cada uno de los corazones, ponemos todo esto que cada uno de nosotros ha puesto delante de tu presencia y sabemos que tú estás atento, Señor, a cada una de las cosas, sean grandes o sean pequeñas, y que siempre haces lo que es mejor para nosotros. ¿Saben? Es muy bueno soñar. Y Dios siempre tiene en cuenta nuestros sueños y nuestros deseos. Podemos mencionar varias veces en la Biblia donde se habla de eso, y un buen ejemplo son los Salmos. El Salmos 10:17 dice: el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. El Salmo 38:9 dice: Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. El Salmo 145:19 dice: cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. El Salmo 37:4 dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y el Salmo 20, del 1 al 4, dice: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Estos son solo algunos ejemplos. ¿Sí? Podríamos mencionar muchos más. Y la Biblia nos habla también de personas que soñaban con cosas, que deseaban cosas. Y una de ellas fue Jacob. Pero ¿quién era Jacob? Jacob fue el hijo de Isaac y el nieto de Abraham. Su madre, Rebeca, igual que su abuela Sara, era estéril, pero Dios obró milagrosamente en su vida y dio a luz no solo a un hijo, sino dos. Rebeca tuvo gemelos, Jacob y Esaú. La Biblia dice que Esaú nació primero y que Jacob nació inmediatamente después de él, y dice que estaba trabada su mano al calcañar, o sea, la parte inferior del talón del hermano, ¿sí? Salió uno y salió el otro ahí, juntito atrás, agarradito. Ambos nacieron el mismo día, tenían la misma edad, pero por cuestión de segundos, Esaú nació primero. El relato sigue diciendo que ambos crecieron, pero que Isaac, su padre, tenía preferencias por Esaú, que era cazador, y Rebeca, la madre, la tenía por Jacob, que habitaba en tiendas. Eso nos dice la Biblia. Eran gemelos, pero sus temperamentos eran totalmente diferentes. Jacob anhelaba la bendición de Dios tanto que estaba dispuesto a robarla con engaños a su hermano y a su padre. Por el contrario, a Esaú no le importaba nada. Le importaba tan poco que
que no tuvo problemas en cambiarla por un guiso. Aún así, aunque lo que Jacob anhelaba era la bendición de Dios y de su padre, la forma en la que obró no fue buena, porque él intentó conseguir la bendición de Dios por medio del soborno y el engaño. Lamentablemente había visto utilizar el engaño en alguna ocasión a su propio padre y también al abuelo. Esto que él hizo le trajo muchos problemas, tantos problemas que por consejo de la madre tuvo que huir rumbo a la casa de un tío que vivía muy lejos de donde él estaba para evitar que el hermano lo matara. Jacob salió tan deprisa que cuando llegaba la noche en su camino, al recostarse no tenía otra cosa que una piedra para utilizar como almohada. En ese momento Jacob estaba triste, estaba solo y estaba asustado. No sabía si volvería a ver con vida a su padre, que ya era anciano, o a su madre, que siempre lo había consentido. En este momento él estaba solo y ella no estaba para protegerlo. No sabía tampoco si algún día su hermano podría perdonar lo que él le había hecho. Él solo quería obtener la bendición de Dios, pero no estuvo dispuesto a esperar que Dios se la diera e intentó conseguirla por sus propios medios. Cometió el mismo error que había cometido su padre y su abuelo cuando fueron impacientes y no pudieron esperar el obrar de Dios, y de esa manera intentaron forzar la propia mano de Dios por su cuenta para lograr la bendición en el momento que ellos querían, lo cual les trajo graves problemas. Jacob partió entonces cuando todo esto sucedió, salió de Beerseba, al sur de Palestina, y se dirigió hacia Aram. Tenía que recorrer a pie, no teníamos ni aviones ni micros como ahora que podemos recurrir, sino que él tenía que ir a pie, tenía que recorrer toda Palestina, entrar en Siria, pasar por la Mesopotamia y llegar al país de donde había partido Abraham muchos años antes. Eran más o menos unos 1.600 kilómetros a pie. Eso es más o menos la distancia que hay entre Mar del Plata y Tucumán. Ese camino a pie lo hacía durante el día bajo el rayazo del sol y a la noche con una oscuridad absoluta. Nosotros no conocemos la oscuridad que había en esa época porque siempre hay alguna luz de algo en algún momento. Alguna casita lejos con alguna lamparita prendida, algún auto que pasa, alguna ciudad o un pueblo lejos que da un resplandor en esa época donde la luz se alumbraba con lámparas. Cuando era de noche y estaba todo oscuro, estaba realmente oscuro. Seguramente la angustia y la soledad que él tenía, el dolor, la tristeza y el agotamiento lo embargaban cuando se recostó sobre el suelo esa noche sin tener otra cosa para poner debajo de su cabeza que una piedra en medio de la oscuridad. Hasta ese momento había avanzado unos 70 kilómetros, pero le quedaban todavía por delante 1530 para recorrer a pie. Ahora, solo, triste, asustado, en un lugar desconocido, su único sueño, su único deseo probablemente podría ser llegar con vida a su destino, esperar que el enojo de su hermano se aplacara y poder regresar algún día a su tierra y poder volver a ver nuevamente con vida a sus padres. Para él realmente era un gran sueño, pero era un sueño al fin, no pasaba de eso. Algo que él no podía lograr por su cuenta. Algo que tal vez anhelaba, pero que no estaba en su poder lograrlo. Cuando quiso forzar la situación por sus propios medios, todo le salió mal. Y ahora solo le quedaba recostar la cabeza
sobre una piedra e intentar dormir un poco. Los sueños de Jacob podrían ser muy válidos, pero Dios tenía algo distinto, algo mucho más grande planeado para su vida. Y en ese momento, el momento de mayor congoja, cuando todo parecía perdido, fue cuando Dios decidió mostrarle su propio sueño. Y vemos el relato de cuando sucedió esto en Génesis, capítulo 28, versículos 10 al 22. Génesis 28, 10 al 22. Y la palabra del Señor dice así: mientras tanto, Jacob salió de Berseba y viajó hacia Aram. A la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y el sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo ni me di cuenta. Pero también tuvo temor y dijo: qué temible es este lugar. No es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. A la mañana siguiente Jacob se despertó muy temprano y erigió como columna conmemorativa la piedra en la que había reposado la cabeza, y después derramó aceite de oliva sobre ella. Llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque antes se llamaba Luz. Luego Jacob hizo el siguiente voto: si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios, y yo le daré a Dios una 10ª parte de todo lo que Él me dé. Los sueños de Jacob seguramente eran limitados. Primero había querido la bendición de Dios, aunque fuera por medio del engaño. Luego, en la situación en la que se encontraba, no tenía muchas perspectivas de futuro. Pero Dios sigue siendo Dios a pesar de nuestros errores, y sus planes siguen estando firmes, aunque nosotros no los entendamos. Ni siquiera en ese momento Jacob entendió del todo el sueño. Ni siquiera entendió del todo al Dios con el que estaba tratando. Porque al despertarse intentó hacer un voto con Dios, ofreciéndole cosas a cambio de su protección, provisión y compañía. Todavía no había alcanzado a conocer al Dios del cual él buscaba con tanto ahínco la bendición. Aún en su ignorancia, sus promesas demostraban su disposición a entregarse por completo a Dios. Prometió entregarse a Él, que el lugar donde se recostara sería casa de Dios y que su economía también estaría consagrada a Dios, porque separaría para Él el Señor los diezmos. Y fíjense que esto está en Génesis, mucho antes de que el dar las primicias, el dar los diezmos, se convirtiera en un mandamiento y una costumbre para el sostenimiento de la tribu de Leví y del templo. Jacob entonces
continuó su camino y todavía cometió muchos errores, de los cuales después también tuvo que sufrir las consecuencias. Pero aún así, Dios permaneció firme y siempre cumplió con su promesa. 20 años más tarde, Jacob regresaba a su tierra, de la cual había salido con las manos vacías, pero lo hizo como alguien próspero. Su padre todavía vivía, así que pudo reencontrarse con él y también con su hermano, que finalmente lo perdonó. Los sueños de Jacob eran buenos y fueron cumplidos, pero el sueño de Dios era mucho más grande de lo que Jacob jamás hubiera pensado ni imaginado. ¿Pero qué fue lo que Dios le dijo en el sueño? Lo segundo que le dijo fue lo concerniente a los propios sueños de Jacob. Le dijo, yo estoy contigo. Le dijo, yo te guardaré donde quiera que fueres. Le dijo, yo te haré volver. Yo no te abandonaré. Todas las cosas que Jacob estaba deseando. Y le dijo, yo te lo digo, yo te lo he dicho. En el hebreo, el uso del pronombre personal yo, como una palabra separada del verbo, sabemos que el hebreo se escribe de una manera distinta a nuestro idioma. Cuando el pronombre se pone separado del verbo, está señalando la determinación del Señor a hacer lo que ha dicho. Es una forma de demostrar que Dios tenía la decisión firme de cumplir con eso. Por eso le dice, yo te lo he dicho. ¿Pero qué era lo que le había dicho? Antes de darle a Jacob una promesa personal, primero le había revelado los propósitos divinos para su vida, que los leímos en los versículos 13 y 14. En la parte superior de la escalera estaba el Señor quien le dijo, yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra, se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y el sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Era un poquito más grande el sueño que Dios tenía, el deseo de Dios para él que el que él mismo tenía, ¿no? Jacob había intentado conseguir la bendición de Dios por sus propios medios. Ahora era Dios mismo el que se la estaba dando en el momento menos pensado, en el momento de mayor debilidad en la vida de Jacob. Dios promete darle tierra y descendencia, pero con un fin específico, que todas las naciones de la tierra sean bendecidas mediante esta descendencia. Los planes de Dios eran mucho más grandes que los suyos. ¿Cuáles son tus sueños? Seguramente Dios los va a tener en cuenta, porque como veíamos en los versículos al principio, el Señor está atento siempre a los deseos de nuestro corazón. Pero, ¿nosotros estamos atentos a los deseos del corazón de Dios? ¿Estamos dispuestos a entregar nuestra vida por completo a Él para que nosotros y nuestra descendencia, nuestros hijos, nuestros nietos sean de bendición a todos los que lo rodean? O como Jacob hizo al principio, queremos forzar la voluntad de Dios o negociar con Él diciéndole, bueno, si me das esto, yo hago lo otro. ¿Estamos dispuestos a entregarnos por completo a los sueños de Dios sabiendo que Él está atento a los nuestros? Los sueños de Dios para Jacob eran mucho más grandes de los que Él mismo tenía. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son mis sueños? Los sueños de Dios para nuestra vida son mucho más grandes que
¿Estamos dispuestos a confiar por completo en Dios y a vivir dentro de su voluntad? Si es así, entonces Dios nos dará cosas mucho más grandes que la que nosotros mismos hemos soñado. Que así sea en nuestra vida. Amén.